Bueno, y dentro de la campaña El Poder en tus Manos, hemos decidido ocuparnos de un tema crucial en la salud pública, que es la adecuada disposición de los desechos, de la basura que todos producimos cada día. Hemos preparado un informe al respecto que los invitamos a ver junto con nuestra invitada de hoy, la doctora Isabel Calle, que es la directora del programa de políticas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Vamos a ver este informe y luego conversamos al respecto. Perfecto. ¿Sabe cuántas toneladas de basura se producen en el Perú cada día? 18.000 toneladas. ¿Y a dónde va esa basura? Según un estudio del Instituto Integración, el 48% termina en los 10 rellenos sanitarios que hay en el país. Lima es la región que genera cerca del 40% de basura a nivel nacional. Cuenta con 4 rellenos sanitarios. Los restantes 6 rellenos sanitarios están en las otras 25 regiones. Todo esto va a botaderos. Todo esto va a lugares en los cuales está afectando al ambiente, a la salud de la población. Porque la basura causa focos infecciosos debido al contacto con la lluvia o cuando es quemada, incluso cuando está en el subsuelo sin tratamiento. Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote, Huancayo, Cusco, Ica y Tacna no cuentan con relleno sanitario. En esas 10 principales ciudades del Perú, los botaderos van creciendo. Por ejemplo, cuando uno llega a Chiclayo, todas las pampas de Reque están llenos de toneladas y toneladas de basura que han sido acumuladas durante años, ¿no? En el 2000 se promulgó la Ley General de Residuos Sólidos. En esa norma se indica que los gobiernos regionales deben apoyar en temas de infraestructura con el fin de tratar la basura. Pero ¿qué entidad es la encargada de fiscalizar y multar a las municipalidades que no tienen una política de residuos sólidos? La ley señala que el responsable de la gestión de los residuos sólidos a nivel de planificación, fiscalización, supervisión son los alcaldes provinciales. Sin embargo, esto no se da. La gran mayoría de alcaldes provinciales solo se dedica a atender el servicio de limpieza de su distrito, o sea, del centro. Pero también existe responsabilidad del vecino en este tema. A nivel nacional existe una morosidad en el pago de arbitrios de limpieza pública superior al 70%. Y las campañas para separar y reciclar la basura no han dado los resultados anhelados. Tenemos que comenzar a trabajar estos temas, o sea, por ejemplo, el tema de la segregación, el tema de la minimización, todas estas cosas, pero tenemos que ver resultados, los cuales todavía no lo percibimos como un resultado real que represente un cambio de costumbre. Si no establecemos una política de tratamiento de residuos sólidos y de fiel cumplimiento, cada vez más como en una política apocalíptica, la basura nos irá acorralando con su estela de enfermedades, cada vez más nocivas. Bueno, verdaderamente impactado por este reporte que da cuenta de qué cantidad de basura producimos y de qué mal disponemos de ella. Isabel, en primer lugar yo quisiera hacerte una pregunta muy elemental. ¿Cuál es la diferencia entre un relleno sanitario y un botadero? Un relleno sanitario tiene las condiciones técnicas para disponer del residuo sólido, es decir, tiene un estudio de impacto aprobado, ha pasado por cumplir todas las normas técnicas que establece la Autoridad de Salud. Un botadero es un lugar donde simplemente un tercero o en algunos casos la propia municipalidad decide disponer los residuos sólidos. Y uno lo puede ver cuando viaja por las carreteras, ya sea al norte o al sur, donde empieza a ver que la basura empieza a volar. Y es porque simplemente la empresa
tirado La los tiró en la residuos pampa. sin ningún tipo de acondicionamiento técnico. En un relleno se compacta la basura, se Exacto. tapa, se echan inclusive algunos elementos para Que no haya justamente, no aparezcan los vectores, ¿no? Las ratas y cualquier otro tema infeccioso que puede afectar al agua, al suelo, a la población, ¿no? Que ya ha habido casos de afectación de población Pero por ello. tenemos una ley de residuos sólidos que me temo que, como muchas, es letra muerta. Es una hermosa declaración de principios y de deseos que en la práctica no se ha traducido en una mejor disposición de la basura. Mira, la ley tiene mucha razón, la ley ya es del año 2000, o sea, tenemos 15 años con esta ley. Lo interesante es que antes del 2000 era un tema caótico. Teníamos normas que venían del año 60, del año 70. Entonces, la norma en su momento fue un primer avance, ¿no? Establecía claramente lo que ya el informe Integra ha señalado, la responsabilidad de las municipalidades. Sin embargo, el problema principal está, creo que se reduce a 3 temas que ya lo ha diagnosticado Integra, y es el tema de un poco de falta de sensibilización del poblador. O sea, hay una responsabilidad nuestra, nosotros tenemos que pagar nuestros servicios y porque eso es lo que genera que se gestione el residuo. Lo segundo es que nosotros también tendremos que empezar a segregar. Todos nosotros debemos haber visto al reciclador informal. Y lo digo informal, ¿por qué? Plástico, vidrio, papel... Claro, pero empieza a segregar cuando ya todo se ha mezclado, Claro. cuando ya todo se ha contaminado. Si nosotros tuviéramos comportamientos que son los que se impulsan en otros países, que ya han pasado obviamente por todo esto, lo que vamos a encontrar es que sería muy fácil al reciclador coger la bolsa de residuos orgánicos, coger la bolsa de plástico, coger la bolsa de las botellas de vidrio, pero acá no, ¿no? Y eso va a generar que obviamente el residuo ya esté contaminado. El segundo aspecto es el tema de financiamiento. Las municipalidades, es cierto, tienen que recibir y recaudar los recibos que deben cancelar el poblador, los arbitrios, pero también deberían gestionar ellos mismos y, digamos, establecer en el presupuesto de la municipalidad para que haya este tema. Tú no sé si recuerdas el año pasado cuando se cambió de gestión municipal, lo que pasaba en muchas municipalidades, simplemente era el caos, ¿no? Días y días. Ahora, ahí habría que amarrar, y ese es otro tema, pero me parece que vale la pena reiterarlo, amarrar el pago de arbitrios al recibo de alguno de los servicios esenciales, agua o luz, Sí. porque 70% de omisión en el pago de arbitrios Es terrible. verdaderamente una barbaridad. Antes lo teníamos, ¿no? Sí, antes lo tuvimos Sí. en algún momento. Cuesta mucho establecer un relleno sanitario, es decir, ¿qué se necesita para establecer? Porque que haya apenas 10 rellenos sanitarios Sí, en todo el 10, país, no sé. 6 de los cuales están en Lima y 4 en las otras 24 regiones, me parece una locura. ¿Qué requiere un municipio provincial para establecer un relleno sanitario? 2 temas. Lo primero es una planificación adecuada, y muchas veces lo que está pasando es que la población no quiere tener cerca un relleno sanitario, porque la población hace la vinculación entre afectación, porque está pensando no en el relleno como tal, está pensando en el botadero. Entonces hay una oposición muchas veces de la población. Y el segundo tema es el financiamiento. Es bastante costoso. El Ministerio del Ambiente, y eso sí es un tema que es importante resaltar, actualmente tiene 51 proyectos de inversión para construir rellenos sanitarios en todas las zonas del país. Pero el resultado de esto no lo vamos a ver ni en esta gestión ni en los próximos 5 años, porque son procesos largos. Estudios técnicos, empezar la construcción del relleno sanitario, hacer la licitación correspondiente. Entonces yo creo que recién en unos 10 años realmente vamos a poder ver el resultado de este proceso y tener rellenos sanitarios adecuados. ¿Qué es lo que va a pasar en estos 10 años? Vamos a seguir teniendo problemas si es que la municipalidad no sigue invirtiendo, por ejemplo, en campañas de sensibilización para segregación, porque un tema importante es si nosotros reducimos la generación de residuos sólidos, apoyamos a este ciclo, ¿no? Pero es que las campañas de segregación, hay algunas universidades que las realizan, pero luego viene el camión municipal y mezcla todo de nuevo. Entonces, ¿de qué sirve que el vecino se tome el trabajo de separar sus residuos entre residuos orgánicos, plásticos, papel y vidrio, si luego van a ir todos juntos en el recogedor de basura? Sí, ahí tienes 2 tipos de experiencia. Por un lado, la experiencia de algunas municipalidades que tienen sus propias plantas de reciclaje. Y por otro lado estás teniendo... ¿Cuál, por ejemplo? La de Surco, por ejemplo. Ya. Surco trabaja hace muchos años eso. Otras municipalidades como San Isidro, como Miraflores, lo que están tratando de hacer es vincular con empresas formalizadas de recicladores. Ya. Es decir,
las grandes, tenemos estas municipalidades, uno puede encontrar muchos bancos, comercios, tratar de vincularlos con empresas donde el propio banco dispone con la empresa formalizada de reciclaje, con lo cual el banco no gasta en disponer esto, la municipalidad no tiene que recoger el residuo y la empresa sale ganando porque recoge ese residuo. Entonces, ese tipo de alianzas público-privadas también hay que empezarlas a desarrollar, porque tratan de cerrar este vacío que actualmente tenemos, ¿no? Y realmente no es un tema solo de ornato, claro, cuando hemos visto las imágenes uno se queda espantado de ver, es un tema de salud pública. Definitivamente es un tema de afectación a la salud, como lo conversábamos hace un rato, genera contaminación al agua, puede ser agua superficial, agua de la napa freática, contaminación del suelo, y muchas veces lo que va a pasar es que esos botaderos luego van a ser zonas muy peligrosas si quiere haber un asentamiento humano sobre eso, ¿no? Cualquier edificación que esté hecha sobre residuos sólidos definitivamente no va a tener un buen final, ¿no? Bueno, pues producimos 18.000 toneladas de residuos al día. Esto tiene que ver también con un consumo desmedido y no se están tomando medidas como ya sucede en otros países respecto del uso del plástico en las bolsas, por ejemplo, ¿no es cierto? No. Que tardan 100 años o 200 en deteriorarse en el ambiente. Deberíamos comenzar, aún cuando vemos que hay leyes que son letra muerta, a legislar sobre la disposición libre de determinados elementos que son muy contaminantes. Definitivamente hay muchas iniciativas en el Congreso, pero que realmente no se han podido trabajar de una manera articulada, porque yo creo que lo que debería pasar en los próximos años es un poco lo que pasa en países de Europa, ¿no? Uno va al supermercado y no tiene una bolsa y la bolsa te cuesta 20 centavos de euro. Entonces, entre 20 centavos y 20 centavos obviamente hay un impacto, y lo que el poblador ya suele hacer es llevar su propia bolsa, ¿no? En algunos supermercados se está tratando de incentivar eso, pero hay que reconocer que nosotros nos hemos acostumbrado mucho a la bolsa plástica, ¿no? Entonces es algo que también mucho lo solicitan en un supermercado, en una tienda en general, ¿no? Es también cambio de conductas por parte de nosotros. Bueno, Isabel, muchas gracias por habernos permitido aclarar este tema, y un saludo para todos los integrantes de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que vienen cumpliendo un rol rector y de guía en temas como este. Muchas gracias por la invitación. Tenemos que hacer una pausa, volvemos de inmediato con la parte final del programa.